Para empezar, hay que decir que los pacientes que padecen de EPOC tienen síntomas respiratorios persistentes y que limitan mucho el flujo de aire de sus vías respiratorias. En estos casos, la limitación al flujo de aire no es completamente reversible, es decir, la situación no sucede como en los pacientes que tienen asma bronquial, que también, pues como estábamos viendo en la presentación del doctor Velázquez en la sesión anterior, que tienen un proceso obstructivo y ese obstructivo resuelve o mejora con la terapia broncodilatadora y la terapia esteroidea que uno le establezca al paciente. En estos casos, la limitación o la obstrucción no revierte del todo y favorece que vayan cambiando algunas situaciones, no solo clínicas, sino también de intercambio de gases a nivel del intersticio. Podemos clasificar a los pacientes de dos maneras o de dos grandes formas. Una son los pacientes que tienen un predominio de enfisema, en el cual lo que existe es destrucción de las paredes alveolares con ensanchamiento o agrandamiento del espacio aéreo del paciente, y los pacientes que tienen bronquitis crónica, en los cuales no existe tanta destrucción de las paredes alveolares, sino lo que hay es más un proceso inflamatorio persistente y crónico que favorece que se acumulen secreciones en las vías respiratorias y que pues esto también tenga algún impacto sobre la dinámica de intercambio gaseoso. También puede haber enfermedad de vías respiratorias pequeñas con afección de los bronquioles terminales, que generalmente van a estar no solo estrechos, sino reducidos también en su número. Al final de cuentas, en todo lo que el paciente va presentando, le permite desarrollar un proceso obstructivo crónico al flujo de aire que se determina o se puede clasificar por medio de la espirometría. Por eso les comentaba en la sesión anterior que deberíamos revisar y repasar los conceptos que el doctor Velázquez nos compartió sobre la manera de realizar la espirometría y cómo uno la debe interpretar. Porque de acuerdo a la performance, digamos, a cómo el paciente se desempeñe en la espirometría, así se va a ir clasificando el nivel de obstrucción de acuerdo a lo que el paciente pues presente en la prueba. Por lo general, esta limitación va a ir sucediendo de acuerdo a la exposición ambiental a sustancias comunes y por lo general también tiene que ver con tabaquismo crónico. Obviamente, mientras más intenso es el tabaquismo, también más problema puede presentar el paciente, pero en todo caso, cualquier paciente fumador puede presentar este tipo de complicaciones. Representa en la actualidad la tercera causa de muerte en Estados Unidos y afecta a más de 10 millones de personas en el mismo país. En Guatemala también tenemos pues estimaciones no 100% fidedignas, pero sí que sugieren que las personas que tienen este tipo de condición pueden estar ocupando más o menos entre la cuarta y la sexta casilla en cuanto a morbilidad, y también los problemas respiratorios crónicos pues ocupan un porcentaje importante en la mortalidad, aunque lo que afecta principalmente en mortalidad son las exacerbaciones agudas o las sobreinfecciones, es decir, las neumonías. Acá lo que vamos a evaluar es digamos, el inicio de la fisiopatología, la patogenia de la condición. Lo que sucede al final de cuentas es que un paciente que presenta susceptibilidad genética, o sea, que está predispuesto a padecer condiciones pulmonares crónicas y que se expone a situaciones ambientales, sobre todo humo de cigarrillo, va a ir desarrollando algunos cambios en sus células pulmonares, tanto en células inflamatorias como macrófagos, neutrófilos y linfocitos, como en células estructurales o células epiteliales. Lo que va a ir sucediendo en cada una de estas células, pues va a depender precisamente de su actividad propia. En el caso de los macrófagos, lo que va a existir es una especie de alteración o desequilibrio
de las sustancias que son proteasas y las antiproteasas. A nivel del neutrófilo, también un desequilibrio entre las sustancias que son oxidantes y las antioxidantes. En las células epiteliales lo que va a suceder es que van a empezar a incrementarse la frecuencia y el ritmo de la apoptosis, que como ustedes recordarán es la muerte celular programada. Entonces estas células se mueren antes de tiempo y más rápido. Y los linfocitos, pues, que también son importantes en algunas situaciones, sobre todo de reparación pulmonar, pueden ver afectada su funcionalidad. Al final de cuentas, el resultado biopatológico, como menciona Harrison, es que va a haber una destrucción de la matriz extracelular, va a haber inflamación crónica, muerte celular y una reparación ineficaz. Si somos muy amplios en nuestro criterio, pues podríamos decir que todo esto existe o se da de forma normal, o sea, de forma natural en personas que no tienen EPOC. O sea, esto puede pasar. De hecho pasa, pero pasa con la edad, de manera que pues las personas que no fuman y no tienen susceptibilidad genética y pues no tienen algún factor para desarrollar estas condiciones crónicas como EPOC, pues van a tener estas situaciones, pero a un ritmo muy, muy lento, que pues les va a permitir vivir mucho tiempo sin tener las consecuencias que alguien puede tener ya a los 45 o 50 años de edad. Como mencionamos entonces, cada una de las diferentes vías fisiopatológicas van a ir como desembocando en lo que al final de cuentas resulta no solo el daño y la destrucción de las paredes alveolares, sino también la inflamación con presencia de no solo material inflamatorio, sino flema y otras sustancias que dificultan la mecánica de intercambio gaseoso. Esta imagen está en el libro también. Y lo que representa es, o sea, lo que queremos ver acá es cómo la alteración estructural del parénquima pulmonar puede ser variable, pero importante. Por ejemplo, aquí incluso no solo se ve muy reducido el parénquima pulmonar, sino se miran grandes áreas de espacios aéreos totalmente no ocupados por parénquima. Pues resultan o son el resultado final de procesos inflamatorios crónicos que destruyen las paredes alveolares y que hacen que los espacios se vayan agrandando. Son como especies de bulas. También pueden haber áreas de afección de los bronquiolos terminales y algunas atelectasias, como esas que se ven por acá. Aquí hay otras atelectasias, ejemplos de atelectasias. Y sobre todo, presencia de material inflamatorio en las vías respiratorias terminales. Vamos a ver otros ejemplos de imágenes más adelante. En la fisiopatología, una de las situaciones principales que afectan la mecánica respiratoria del paciente es precisamente la obstrucción del flujo aéreo. Y esto lo vamos a determinar, como ya comentamos, por medio de la realización de la espirometría. ¿Qué es lo que hace la espirometría? Bueno, lo que va a determinar es cuál es el volumen expiratorio del paciente forzado en el primer segundo de una maniobra en la cual ustedes le piden al paciente que expire de forma intencional y rápida lo más que pueda. Ese volumen de aire se mide y se utiliza para relacionarlo también con el volumen total de aire que el paciente exhala durante todo el proceso de la evaluación de la espirometría, a lo cual se le llama pues, capacidad vital forzada, como ustedes recordarán de sus conceptos básicos de fisiología de segundo. Al final de cuentas, lo que se da o lo que tienen estos pacientes es una reducción crónica de la relación o de la proporción entre el V1 y la capacidad vital forzada. Esto se expresa a su vez en porcentaje y de acuerdo al porcentaje que uno vaya teniendo, pues así va a ir clasificando el grado de obstrucción de los pacientes. Rara vez muestran estos pacientes una buena respuesta a la terapia broncodilatadora inhalada. Esto lo ayuda a uno a diferenciar bastante bien a los pacientes que tienen pues, un componente de tipo asma bronquial de un paciente que tiene un proceso más de tipo EPOC. Esta alteración del flujo aéreo, al final de cuentas, lo que provoca es una alteración del intercambio de gases, induciendo que los pacientes pues, puedan empezar a tener en algún momento de su evolución una reducción de la oxigenación. Pero lo que más afecta a sus pacientes es la
capacidad o la situación de ir acumulando dióxido de carbono. Si el proceso se va progresando, en la medida que lo hace, va incrementando no solo la retención de CO2, sino también la inducción de hipoxemia crónica con estos pacientes. Pero a su vez va a empezar a alterar la mecánica o el funcionamiento de otras estructuras del paciente, sobre todo del ventrículo derecho, en la cual pues las presiones a las cuales va a estar sometido el funcionamiento de este ventrículo van a ir favoreciendo el desarrollo de cor pulmonale. El cor pulmonale, pues en palabras sencillas, podemos decir que se trata de la falla cardíaca derecha inducida por un problema pulmonar crónico que a su vez hace que incremente o se incremente la presión de la arteria pulmonar y que pues tiene como consecuencia que el corazón del paciente no funcione de forma correcta. Por lo general, esta complicación se da cuando los pacientes ya tienen una disminución bastante marcada del BFU, por lo menos a menos del 25% de lo predicho, de acuerdo a las tablitas aquellas que comentamos en la sesión anterior, y también pues con hipoxemia crónica, generalmente una PaO2 abajo de 55. Dentro de los factores de riesgo, el principal factor que puede inducir este tipo de problema es el tabaquismo, como hemos mencionado, el cual se expresa generalmente como el índice de cajetillas, el índice tabáquico o el índice de cajetillas por año. Esto se calcula de acuerdo al promedio de cajetillas de cigarrillos que se fuman al día, multiplicado por el número total de años que el paciente ha sido fumador. Esto es importante porque los pacientes pueden decir, no, doctor, es que ya no fumo como antes. Antes me fumaba 2 cajetillas al día y pues ahora ya no, solo fumo 5 cigarros diarios. ¿Y desde cuándo bajó? Bueno, hace 15 días empecé a bajar. Entonces uno tiene que saber no solo cuándo inició, sino también el nivel de intensidad que ha tenido de la exposición al tabaco. Porque en esa misma medida vamos a ir observando, como está evidenciado en estas gráficas, que los pacientes, de acuerdo al número de cajetillas por año, pues van teniendo más alteraciones. Por ejemplo, pacientes que tienen 0 cajetillas al año, esta es la distribución normal de sus volúmenes expiratorios forzados. Pero vean, conforme uno va incrementando la exposición, de acuerdo al número de cajetillas por año, el volumen expiratorio forzado, la distribución se va reduciendo de manera gradual. De forma que si ya llega a 61 o más cajetillas por año, vean cómo la mayor parte de esta población ya tiene una reducción significativa del BFO. Aquí hay otras situaciones que también tienen que ver, o sea, no solo es la exposición al tabaco y la susceptibilidad genética, también tienen que ver factores como la edad, o sea, la edad misma, como parte del proceso de envejecimiento, va favoreciendo este tipo de alteraciones de la dinámica de funcionamiento pulmonar. Pero si sobre esto se añaden infecciones respiratorias frecuentes o exposiciones a algunas sustancias tóxicas de forma ocupacional, o sea, por ejemplo, en el trabajo, la misma contaminación atmosférica, o sea, lo que está sucediendo actualmente en las áreas muy contaminadas, como las grandes ciudades del mundo, en las cuales todavía Guatemala no califica tanto, pero que sí, de hecho, está bastante más contaminada que otras ciudades de Centroamérica y de Latinoamérica. Pero ciudades, por ejemplo, como Tokio, como Pekín, como ciudades de Estados Unidos, California, por ejemplo, San Francisco, de hecho, tienen un nivel de contaminación ambiental muy alto que favorecen el desarrollo no solo de situaciones respiratorias, sino también de condiciones crónicas, metabólicas, neoplásicas y degenerativas. O sea, este es un factor bien importante que realmente muchas veces no tomamos en cuenta, pero que sí influye mucho en la evolución de los pacientes. Este factor es muy importante también en nuestra población, la exposición pasiva al humo de tabaco. Muchas veces, de hecho, el ser fumador pasivo es más riesgoso incluso que ser fumador activo. Tampoco estoy diciendo con esto de que entonces vamos a fumar todos, no es esa la idea, sino que las personas que no fuman activamente, pero que están respirando constantemente el humo de tabaco, por ejemplo, alguien que trabaje, no sé, en un restaurante donde se permite fumar o lugares pues donde la gente se concentra a fumar y están ellos expuestos de forma
forma elevada, pueden tener también más evolución hacia estos problemas. Hay algunas condiciones genéticas dentro de las cuales la deficiencia de alfa-1 antitripsina es un factor de riesgo para desarrollo de estas condiciones también a edades muy tempranas, pero también algunas otras enfermedades más raras con mutaciones de los genes que están comentados acá pueden inducir también una incapacidad de respuesta de reparación adecuada de acuerdo a la exposición que los pacientes vayan teniendo a nivel ambiental y favorecen pues el desarrollo de estas condiciones más rápidamente. Esto es básicamente para reforzar lo que decíamos, el efecto del tabaquismo con cigarrillos sobre la función pulmonar, pues pareciera depender no solo de fumar o no, sino de la intensidad de la exposición, del tiempo durante el cual se estuvo expuesto a este factor de riesgo y también de factores basales de la persona. Por ejemplo, pues un paciente que tiene más capacidad física, o sea, que hace ejercicio y todo, aunque fume, probablemente tenga menos daño o menos evolución de estas condiciones que alguien que no haga ejercicio, alguien que no se ejercite. Que conste, insisto, no estoy diciendo que entonces para compensar que fumo voy a hacer ejercicio y con eso me quito el daño. No, siempre fumar es dañino y hay que promover el cese del tabaquismo. Otros factores ambientales podrían tener una situación similar. El cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico característico? Lo principal, digamos, como queja de los pacientes es la tos, una tos crónica, persistente. Puede ser intermitente, pero generalmente se presenta por episodios de tipo más intenso, por lo menos 2 veces al año durante un periodo mayor de 2 o 3 meses. Y bueno, que requieren asistencia médica y tratamiento. Si un paciente ya está con esta situación y además está pues, con producción de flemas, o sea, de esputo y disnea de esfuerzo, ya quiere decir que el paciente va pues progresando en su grado de obstrucción al flujo aéreo. Los síntomas pueden tener duración de meses o de años. O sea, un paciente puede de alguna forma irse adaptando a estas situaciones y no consultar hasta que de plano ya se siente muy mal, o sea, ya no tolera hacer ejercicio de ninguna índole. De manera que en la forma que va avanzando la condición o el EPOC, el principal dato que nos va, digamos, dando la idea de esa progresión, de ese empeoramiento, es la presencia de disnea de esfuerzo, que va limitando cada vez más el hecho de que los pacientes puedan tener sus actividades normales, o sea, su vida normal. En cuadros más avanzados, esta situación, esta disnea puede afectar incluso la vida cotidiana, o sea, ir al baño, levantarse de la cama. Ya los pacientes no toleran ni siquiera pues, peinarse. En las etapas tempranas de la EPOC, el examen físico podría resultar aparentemente normal. O sea, pues alguien que está fumando de repente llega con ustedes por otra situación, los busca por algo más. Ustedes notan que tiene algunas situaciones que pues, los hace pensar que está fumando, le preguntan si fuma, efectivamente les dice que sí. Y el paciente puede estar pues, con la presión arterial normal, tener su contextura física adecuada y no tener mayores datos clínicos. Pero sí podría ser que encontraran ustedes ya datos de tabaquismo activo, por ejemplo, cambios en la coloración de los dientes, en la coloración de las mucosas orales, también en la coloración de los dedos y las uñas. O sea, siempre busquen algún dato que les sugiera que está fumando o que ha fumado mucho tiempo. Pero en la medida que la condición se va haciendo más grave, pues ya uno va encontrando algunos datos importantes, sobre todo al nivel del examen físico pulmonar. Y lo más llamativo es algo parecido a lo que el doctor Velázquez comentaba con los pacientes con crisis de asma bronquial. Estos pacientes van a tener una fase expiratoria en su ciclo respiratorio más prolongada y podrían ustedes encontrar sibilancias expiratorias. Esto en algunos casos podría hacernos pensar que existe precisamente un componente de tipo hiperreactividad bronquial o descartar pues la presencia de asma bronquial, no necesariamente POC, pero la forma de descartarlo o confirmarlo es con esta respuesta que les comentábamos a la terapia broncodilatadora. También en etapas ya más avanzadas de la condición, uno debe ir buscando datos de hiperinflación, o sea, de retención aérea crónica, que pueden comprender el famoso tórax en tonel y también los volúmenes pulmonares incrementados
con aplanamiento de los semidiafragmas. Eso lo vemos principalmente en las radiografías de tórax. Si el paciente está en una condición muy grave, muy severa de obstrucción, pues seguramente vamos a poder encontrar uso de músculos accesorios en la respiración, una especie de desgaste nutricional crónico. El paciente puede buscar colocarse en la posición de trípode para tratar de mejorar su dinámica de flujo de aire, pero también, pues, si hay hipoxemia, va a estar cianótico. En esta imagen vemos los dos fenotipos característicos o típicos. Ahora, para ser honesto, es muy raro encontrar a alguien que sea totalmente de tipo bronquítico crónico y otro que sea totalmente enfisematoso. O sea, no, la mayoría de pacientes con EPOC no están acá ni están acá. Están en una parte intermedia, ¿sí? Entre los dos. Pero si ustedes son acuciosos, podrían ya ir encontrando a alguien que tenga predominio de tipo bronquítico, a los cuales pues se les llama los congestivos azulados o congestivos cianóticos, porque tienden a tener más hipoxemia crónica. Se adaptan, de hecho, de forma más crónica a la hipoxemia, tienden a retener más CO2 que los pacientes que son sopladores rosados. Esos pacientes no son tan cianóticos, están muy delgados porque el desgaste metabólico que sufren por el uso de músculos accesorios y todo el trabajo que implica respirar, pues los hace perder mucho peso. Vean cómo está consumida toda la grasa subcutánea de este paciente. En cambio, el paciente que tiene más predominio de bronquitis tiende a tener pues un índice de masa corporal mayor, tiende a ser un poco más obeso, el tejido celular subcutáneo un poco más grande, pero tiende a tener un poco más de cianosis. Como comentábamos, la enfermedad avanzada pues podría acompañarse de caquexia, con una pérdida de peso bastante importante y emaciación de algunas áreas del cuerpo, sobre todo pérdida difusa del tejido celular subcutáneo, porque no solo el trabajo que implica respirar para estos pacientes, sino que además estos pacientes podrían tener una concentración mayor de algunas sustancias inflamatorias, como el factor de queso tumoral, que hace que tengan esta condición, esta pérdida de su estado nutricional. También los pacientes podrían tener en algún momento el signo de Hoover, que es una especie de movimiento paradójico hacia adentro de la caja costal cada vez que los pacientes inspiran. Y cuando hay hipoxemia crónica, pues uno podría buscar los famosos dedos en palillo de tambor, pero que no son un signo solamente característico de EPOC, sino que pues cuando uno lo encuentra debería pues investigar si existe alguna otra posible causa, sobre todo si hay presencia de cáncer pulmonar en estos pacientes. Como habíamos comentado, insistimos, el dato característico de EPOC es la obstrucción del flujo de aire. Las pruebas de función pulmonar muestran pues precisamente esto en una alteración de la BF1, o sea, del volumen expiratorio forzado en un segundo, y de la proporción entre el BF1 y la capacidad vital forzada. De acuerdo a esto, entonces uno va a clasificar, utilizando los criterios de Gold, el estadio del paciente, cual puede ir desde un estadio 1 hasta el 4, desde leve a muy grave, y que va pues dándonos estos valores. Cuando la relación entre el BF1 y la capacidad vital forzada está abajo de 0.7, con una BF1 arriba del 80% de lo predicho, entonces el paciente tiene un estadio 1 o una gravedad leve. En cambio, cuando la relación está en menos de 0.7, pero con un BF1 por debajo del 30% de lo predicho, entonces el paciente tiene un estadio 4, o sea, una gravedad muy, muy grave, un estado muy grave. Cuando platicamos de asma bronquial en la sesión anterior, el doctor Velázquez nos comentaba que uno de los objetivos terapéuticos para los pacientes asmáticos es tratar de mejorar su estadio clínico. O sea, si un paciente tiene un asma severa persistente, pues irlo reduciendo hasta tener una leve intermitente. Ese es uno de los objetivos del tratamiento. En pacientes con EPOC, esta situación no es alcanzable. De hecho, no sería el objetivo principal. Nuestro objetivo principal es tratar de limitar la progresión hacia el deterioro de la gravedad del cuadro del paciente. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues vamos a ver más adelante. Dentro de los estudios de laboratorio, pues si hacemos una gasometría arterial, podemos ir encontrando, de acuerdo a cómo va progresando
la obstrucción del paciente, desde un paciente que tenga una gasometría pues aparentemente normal hasta un paciente que ya tiene una acidosis metabólica con una hipoxemia severa y con una retención de CO2 muy, muy marcada. Si hablamos de hematología, la misma historia, o sea, van a ir cambiando de acuerdo al estadio que tenga nuestro paciente en su estado en su gravedad de obstrucción. Desde un paciente que tenga una hematología totalmente normal hasta un paciente que pueda tener pues, signos en la hematología que puedan sugerir un proceso infeccioso bacteriano, una sobreinfección. De hecho, esto lo discutimos cuando hablamos de interpretación de hematología. Pero uno de los cambios más notorios que puede suceder es que los pacientes empiecen a incrementar el número total de eritrocitos y también su hematócrito y su hemoglobina como parte de una especie de proceso adaptativo ante los cambios en la dinámica de intercambio gaseoso que van teniendo. Entonces, una elevación importante de la hemoglobina y hematocrito debería ser un dato que deberíamos pues buscar y correlacionar con la severidad de la obstrucción del paciente. En la placa de tórax lo que vamos a ver son datos de atrapamiento aéreo crónico, con ampliamiento de los semidiafragmas, ampliamiento de los espacios intercostales, aumento del espacio aéreo retroesternal y otras situaciones que vamos a ver ahorita en un par de ejemplos que les coloqué en la presentación. En el electrocardiograma también lo característico es en etapas ya más avanzadas del proceso obstructivo crónico, encontrar datos de crecimiento del ventrículo derecho. Pero lo vamos a ver en un ratito. Ahora, si el paciente está en un estadio muy inicial, o sea, en un estadio 1, probablemente el electrocardiograma no refleje muchos cambios. La TAC de tórax puede ser útil, sobre todo pues para ir documentando el grado de afección del parénquima pulmonar y en algunos casos pues medir la concentración sérica de la alfa-1 antitripsina puede ser útil para ir determinando la posible causa del proceso de POC. Luego de esto les quiero contar acá. Fíjense, pues, estos son dos ejemplos de pacientes con EPOC. Vemos cómo los hemidiafragmas están, sobre todo el izquierdo de este paciente está más aplanado. Los espacios aéreos entre cada costilla están muy amplios. También hay cierto grado de horizontalización de las costillas y también el espacio total del campo, de los campos pulmonares está muy amplio. De forma que si somos muy cuidadosos, podemos observar que el corazón luce ligeramente más pequeño, aparentemente en relación al tórax. O sea, vemos como un corazón pequeño. Aquí en la placa que está hacia la derecha, vemos cómo pues, ese aspecto pareciera ser más notorio. El corazón luce en relación al diámetro del tórax bastante pequeño. Incluso se mira aquí el corazón como peludo. Ese corazón peludo, o bueno, con este patrón de tipo intersticial que se ve acá, es digamos, son los cambios característicos en radiografía de bronquitis crónica. Pero este paciente que estamos señalando aquí su radiografía, además tiene todas estas grandes áreas de parénquima pulmonar totalmente destruido, con cicatrización y fibrosis importante, que generan estas bulas. Estas son bulas en los campos pulmonares del paciente. Seguramente ha tenido un proceso muy crónico. Ok, en el electrocardiograma lo que vamos a encontrar característicamente cuando el paciente tiene POC y ya está, digamos, en cuadro más avanzado, son datos de crecimiento del ventrículo, del ventrículo derecho. Y estos cambios los vamos a observar sobre todo con el eje tiende a desviarse hacia la derecha, también con la presencia en las derivaciones precordiales de este aspecto del QRS con una R, R', y una mala progresión del vector del eje eléctrico a nivel de precordial. O sea, en toda la cara anterior el vector no va progresando y tiene algunos datos que sugieren precisamente crecimiento del ventrículo derecho con ondas R muy altas, prominentes en 3 y también en ABF y muy profundas en ABR. Estos pacientes, pues como comentábamos, pues si van evolucionando y van empeorando en la obstrucción y sobre todo si presentan hipertensión de la arteria pulmonar, van a desarrollar cor pulmonar.
Esta es solo un ejemplo de cómo puede observarse una tomografía de tórax de un paciente con EPOC. Acá lo que vemos es en la parte superior, ¿sí? A nivel de la carina y en la parte inferior, a nivel de los bronquios, áreas de engrosamiento de las paredes bronquiales. Vean cómo, incluso las fechas, pero lo están señalando, están muy engrosadas las paredes de los bronquios de estas secciones de la tomografía del paciente que nos están comentando, ¿no? Cómo está de engrosado. Y esto obviamente lo que debemos de interpretar al verlo es que hay un proceso inflamatorio crónico que está promoviendo pues también acumulación de flema y otras sustancias que hace pues que se encuentre de esta manera. Este paciente era un fumador bastante empedernido. Cuando hemos establecido que el paciente tiene EPOC y cuando hemos establecido también su severidad, su gravedad, pues también, como en el caso de asma bronquial, debemos de considerar qué tratamiento es el que más le conviene. Y esto va a depender precisamente de la fase o de la etapa en la que encontremos al paciente. Cuando el paciente está estable, es decir, cuando no tiene mayores síntomas, no tiene fiebre, alguna otra alteración, lo que ha demostrado efectividad para reducir, sobre todo esa progresión que le decía, que les comentaba, y mejorar la supervivencia de estos pacientes, es el cese del tabaquismo, el uso de oxigenoterapia en pacientes que tengan hipoxemia crónica y en algunos casos considerar la intervención quirúrgica para reducir el volumen pulmonar. Eso es, digamos, cuando el paciente está estable. No existe evidencia clara, existe mucha controversia, algunos estudios salen hoy de que los esteroides inhalados son lo máximo y la otra semana sale otro estudio que dice que no, igual que con los antagonistas muscarínicos, pero el punto es que sí los podemos utilizar en algunos casos seleccionados. Con el cese del tabaquismo, acá es tal vez uno de los temas más difíciles que hay en medicina, ayudarle a un paciente a dejar de fumar. Es sumamente complicado. Lo primero, hay que recordar que esto es una adicción, o sea, esto es una situación altamente adictiva. ¿Y qué es lo que genera adicción? Esto, la nicotina que tiene el cigarrillo. El problema no es en sí tanto la nicotina, o sea, obviamente sí tiene que ver con la capacidad adictiva del cigarrillo, pero el problema es toda la gran cantidad de sustancias tóxicas y cancerígenas que el paciente inhala, que ingiere cuando está consumiendo nicotina a través del cigarrillo. Ahora, como parte de las ayudas medicamentosas para ayudar al paciente a buscar ese objetivo de dejar de fumar, está el uso de la nicotina, ya sea en parches, en chicle o en alguna otra presentación, o el uso de algunos medicamentos como el bupropión y la vareniclina. Estos dos medicamentos son los que han demostrado mejores resultados. Ahora, incluso en el mejor de los estudios que ha tenido desempeño alguno de estos medicamentos, solamente ayuda a dejar de fumar más o menos al 30 o 35% de los pacientes. O sea, tampoco es que todo mundo que tome bupropión va a dejar de fumar inmediatamente. Intencionadamente no quise mencionar acá en la presentación el uso de los vaporizadores o el cigarrillo electrónico. ¿Por qué? Porque aunque sí existen algunos estudios, alguna evidencia científica de que el uso de estos vaporizadores puede formar parte de las estrategias para ayudar al paciente a dejar de fumar, el problema es que se ha tergiversado y se ha utilizado de forma totalmente inadecuada este tipo de tecnología. De manera que lo que ha logrado es usarse al revés, o sea, ha servido como una especie de instrumento para iniciar muchas veces a los niños o adolescentes en el uso de este tipo o en este hábito, este mal hábito de fumar. Entonces, realmente no lo promovemos, no lo deberíamos de promover como una forma saludable, entre comillas, de dejar de fumar, porque también resulta que el uso de estos dispositivos han tenido con mucha frecuencia efectos serios, efectos graves a nivel pulmonar en pacientes que los han estado utilizando, sobre todo daño por toxicidad directa a todo lo que es el tejido
pulmonar, al parénquima pulmonar de forma directa. Entonces, por favor, no promovamos esto para dejar de fumar. Ahora, cuando el paciente deja de fumar, entonces logra una mejoría significativa en la tasa de declinación de la función pulmonar. O sea, es una de las intervenciones que mejores o mayor impacto va a tener sobre esa tasa de declinación, que es realmente, yo diría, nuestro principal objetivo cuando estamos tratando pacientes con EPOC. Reducir esta velocidad, esta tasa de declinación de la función pulmonar. Entonces, el cesatabaquismo es de cajón. También podemos utilizar ya como otros medicamentos para tratar pues ya la obstrucción, los broncodilatadores. Y pues de manera similar a como se les comentó en la sesión anterior con la clasificación de los pacientes, pues así uno va clasificando a los pacientes en grupos de acuerdo a su sintomatología, su cuadro clínico, el número de exacerbaciones que han tenido, la clasificación GOLD. Y de esa forma, pues uno ya establece si pues solo va a usar un broncodilatador o si va a usar un broncodilatador de acción prolongada. Y pues si los síntomas persisten, agregar pues una combinación entre LAMA y LABA, o ya agregar corticosteroides inhalados y posteriormente ir progresando y considerar en algún momento incluso el uso de corticosteroides sistémicos, aunque realmente fuera del contexto de una exacerbación aguda, los corticosteroides sistémicos no son útiles y no han demostrado reducir la tasa de complicaciones de estos pacientes. Así que no deberíamos de considerar solamente para exacerbaciones. El uso de antagonistas muscarínicos, anticolinérgicos, principalmente el bromuripatropio, puede ayudar a reducir los síntomas. Uno de los, digamos, efectos principales de estos medicamentos es ayudar a reducir las exacerbaciones porque favorecen la reducción de la producción de moco a nivel de los bronquios. Pero resulta que también, pues con el mismo efecto, uno de sus efectos secundarios más frecuentes es resequedad de las áreas mucosas. Ahora, no los utilicen como base de su tratamiento. O sea, no hay que usar dosis ni muy frecuentes ni muy altas porque precisamente tiende a resecar mucho estas secreciones en las vías respiratorias y puede en algunos casos incluso incrementar la sintomatología. Entonces, tengan precaución con la cantidad o con la dosis que le van a indicar a los pacientes, por favor. Los corticosteroides inhalados son muy útiles para reducir las exacerbaciones. ¿Por qué es importante hacer esto? O sea, ¿por qué es importante reducir la frecuencia de exacerbaciones? Porque resulta que dentro de esta declinación, esta especie de espiral descendente que van teniendo estos pacientes con EPOC a través del tiempo, cada vez que tienen una exacerbación, el deterioro de su funcionamiento pulmonar se hace más pronunciado y generalmente cuando se resuelve la exacerbación, no regresan del todo a donde se habían quedado. O sea, sí tienden a las exacerbaciones, en la medida que se presenten no solo más frecuentes, sino más intensamente, tienden a dar una mayor velocidad de declinación de la función pulmonar. Entonces, por eso es importante hacerlo. Y dentro de las terapias que han demostrado también reducir las mismas exacerbaciones están los corticosteroides inhalados. Uno de los efectos secundarios, pues dentro de muchos, ¿no? Pero cuando son inhalados, tal vez los más molestos tengan que ver con candidiasis orofaringia, predisposición algunas veces a neumonías, y algunos estudios sugieren que aunque sean inhalados, pueden absorberse lo suficiente a nivel sistémico como para inducir un incremento de la pérdida, de la pérdida de la densidad mineral ósea. Así que es un factor de riesgo también para osteoporosis. Hay que tener precaución con esto. Como comentábamos, el uso de glucocorticoides sistémicos, o sea, orales, no se recomienda de forma crónica. Y dentro de un montón de problemas que pueden generar, pues algunos de los más importantes tienen que ver con osteoporosis, incremento del peso, cataratas, intolerancia a la glucosa o diabetes también, y un riesgo incrementado de procesos infecciosos. También está la teofilina. Recuerden que comentábamos con los pacientes con asma bronquial que la teofilina realmente no pareciera ser muy útil ni para las exacerbaciones, o sea, ni para las crisis, ni para el contexto crónico, pero en estos pacientes con EPOC sí pareciera ser una
digamos, ayuda, una alternativa importante en pacientes que ya están con otros tratamientos. No se recomienda como terapia de primera línea, pero sí puede ir complementando el efecto de otras intervenciones. Estas sustancias, los inhibidores de la PDE4, pueden ayudar a reducir también la frecuencia de exacerbaciones en pacientes con EPOC, sobre todo si ya es una EPOC grave, si tiene datos de bronquitis crónica y pues ha tenido antecedentes de exacerbaciones frecuentes. No tienen tanto efecto sobre la obstrucción del flujo aéreo, pero sí sobre las exacerbaciones. Y entonces podría ser una opción, una alternativa para reducirlas. Y el uso de antibióticos de forma profiláctica, es decir, si un paciente no tiene un proceso infeccioso agudo, no debería utilizarse como para decir, digamos, decir, le voy a dar antibiótico a baja dosis y así ya no tiene exacerbaciones, porque pues no funciona, realmente no ayuda en nada. Hay que utilizarlos cuando el paciente tiene una exacerbación y se considera que esa exacerbación tiene como causa o como foco una infección bacteriana. En esos casos, pues sí hay que utilizar antibióticos de amplio espectro, sobre todo los que comentamos cuando hablamos de neumonía, ¿se recuerdan? En estos casos son útiles las fluoroquinolonas de espectro pulmonar y también las aminopenicilinas como terapias de primera línea y pues si no, ya pensar en agregar un macrólido o alguna cefalosporina. La oxigenoterapia, como comentamos anteriormente, es una intervención que ha demostrado que puede reducir de forma importante la tasa de mortalidad de esos pacientes, porque también ayuda a compensar algunos de los problemas que los pacientes van desarrollando a través del tiempo relacionados con hipoxemia crónica. Lo único es que pues hay que utilizarlos de forma correcta y pues generalmente en estadios no tan avanzados es muy útil esta intervención para los pacientes que puedan tenerlo en casa ya, por lo menos para dormir y descansar mejor. Y si va progresando, pues ya de plano utilizarlo de forma más constante. Una de las indicaciones principales es tener precisamente un proceso de incremento importante del hematocrito y la hemoglobina como una forma, digamos, compensatoria de la hipoxemia crónica en esos casos, y sobre todo si hay una PaO2 muy baja, abajo de 55 o 60, pues ya debemos considerar el uso de oxígeno constante de manera ambulatoria. En pacientes que tienen deficiencia de alfa-1 antitripsina también se puede utilizar tratamiento para incrementar la alfa-1 antitripsina y de esta forma reducir la velocidad de deterioro del daño pulmonar de estos pacientes. Aparte de lo que platicamos de intervenciones farmacológicas, también están las intervenciones no farmacológicas. Y aquí, importantísimo, la vacunación. Estos pacientes tienen que estar vacunados contra influenza. Ahora tienen que estar vacunados contra coronavirus, con SARS-CoV-2. También tienen que estar vacunados contra neumococo y contra Bordetella pertussis, por favor. Esas vacunas son de cajón con estos pacientes. También existe lo que llamamos rehabilitación pulmonar, que son, digamos, intervenciones de terapia física que ayudan a fortalecer la mecánica de respiración de los pacientes. Pero obviamente pues requieren cierto ejercicio a largo plazo, pero les ayuda mucho como parte de estas terapias no farmacológicas a reducir la sintomatología y a mejorar su calidad de vida. La cirugía de reducción de volumen pulmonar, habíamos comentado que es una de las intervenciones que puede ayudar a mejorar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, pues también tiene sus efectos adversos, sus bemoles, digamos. Y hay que seleccionar muy bien al paciente que se pueda beneficiar de esta intervención, sobre todo si está con un cuadro de obstrucción ya grave o muy grave. En esos casos debería de considerarse esta opción para mejorar la sintomatología y la progresión de los pacientes. Y en casos, pues, en los cuales se puede disponer de esto, pues también existe la posibilidad de hacer trasplante pulmonar. Sobre todo, pues, cuando hay una discapacidad severa, grave, a pesar de la mejor terapia médica posible o disponible, y el paciente, pues, también tiene que estar libre de otras condiciones que puedan dificultar la aceptación del trasplante. La otra parte del tratamiento de estos pacientes son las exacerbaciones. O sea, todo lo que hablamos hasta acá tiene que ver con el tratamiento de base, o sea, lo que va a estar teniendo siempre el paciente de forma ambulatoria. Pero el tratamiento de las exacerbaciones, pues obviamente es importante también. En estos casos, muchos pacientes van a tener como causa de la exacerbación un proceso infeccioso añadido. Y pues aunque puede ser de origen viral, muchos de estos son infecciones bacterianas.
Los pacientes que tienen cuadros más severos, con una obstrucción más grave o muy grave, pueden tener hasta 3 episodios de exacerbación al año. Pero estos pacientes, estas exacerbaciones, como hemos comentado, los deterioran muchísimo más rápido. Entonces tenemos que buscar formas de reducir estas exacerbaciones, que son las que ya comentamos previamente, incluso las vacunaciones. ¿Por qué? Porque una parte importante de los gastos derivados del cuidado de la salud de estos pacientes se debe precisamente a la visita que tienen que hacer a las emergencias para tratar las exacerbaciones y a las hospitalizaciones que pues deben realizar por las mismas. Esto se estima que al año en Estados Unidos induce un gasto de más de 10 millones de dólares solo por este tema de las exacerbaciones de EPOC. Entonces implica un gasto importante. Además de los antibióticos, pues considerados pues de elección de acuerdo a lo que hemos platicado en sesiones previas, tenemos que pues considerar también el uso de broncodilatadores, glucocorticoides, en estos casos sí, inhalados y también sistémicos. Recuerden, solo en estos casos los glucocorticoides sistémicos tienen un papel importante, pero tampoco para dejarlos ahí durante 15, 30, 40 días. Se utiliza un periodo corto de tiempo, unos 5 días, luego se va reduciendo hasta eliminarlo y dejarlo ya solo con el glucocorticoide inhalado. El uso de oxígeno es importante y en algunos casos la ventilación mecánica. Ahora, cuando yo menciono ventilación mecánica en un paciente con EPOC, y sobre todo si está muy avanzado, yo ya sé que al doctor José Pablo Velázquez se le pusieron ahí los pelos de punta porque meter a un paciente con ventilación, con EPOC grave o severa, muy grave, a ventilación mecánica es un dolor de cabeza. O sea, lograr sacarlo de ahí es sumamente complicado. Entonces uno tiene que estar muy consciente de hasta dónde va a llevar a su paciente y también irlo acompañando, o sea, más que tomando uno como médico la decisión, acompañar al paciente, informarlo y ayudarlo a tomar las mejores decisiones sobre su salud y también a la familia. ¿Por qué? Porque meterlo a ventilación mecánica, pues en muchas ocasiones, pues prácticamente es una condena a quedarse atado al ventilador de forma crónica y probablemente permanente. Así que mucha precaución con esa decisión. Ahora, sí se puede hacer. Pues. Si el paciente está en franca falla ventilatoria, pues de plano, es una opción. Este dato quiero que lo traten de fijar porque es muy importante. Después de una hospitalización por época, es decir, por una exacerbación, más o menos un 20% de los pacientes vuelve a regresar al hospital el mes que viene. O sea, salieron hoy y antes de que empiece abril, antes de la Semana Santa, volvían a regresar. O sea, un 20%, 2 de cada 10. Y el 45%, o sea, casi la mitad, vuelven a hospitalizarse durante el siguiente año. Entonces, vean la importancia que tiene tratar de reducir esas exacerbaciones para evitar también estas otras consecuencias. Y la mortalidad pues se va a incrementar después del egreso y aproximadamente en el primer año después de que egresa digamos, de esta visita, de esta exacerbación que tuvo, más o menos el porcentaje de mortalidad es del 20% en este año siguiente. Doctores, para terminar, les voy a presentar este caso. Y quisiera, como son 4 preguntas, le voy a hacer las preguntas directamente a alguno de ustedes. Vamos a ver. Veamos. O bueno, doctor José Pablo, escoja usted 4 valientes ahí. Y usted me dice a quiénes y yo le voy a preguntando las 4 preguntas que están acá. Listo, doctor. Va, voy a leer el caso. Voy a leer el caso y luego pues ya el doctor va diciendo a quién le corresponde cada de estas 4 preguntas. El caso es una mujer de 58 años de edad que fumaba, fíjense, 50 cajetillas al año. Esa es la historia de exposición a tabaquismo de esta paciente. Y que se presenta con ustedes con disnea, con dificultad respiratoria y con una reducción en la tolerancia al ejercicio. También presentaba fiebre y tos productiva de esputo amarillento, no con sangre, solo amarillento. Al examen físico tenía una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto y se encontraba febril con 100.5. Este equivale más o menos como a 38, 7, 38, 9 por ahí
grados centígrados, o sea, tenía fiebre. La paciente tenía esto del tórax en tonel, ¿se recuerda? Tenía este tórax en tonel con un incremento del diámetro antero-posterior y también se escuchaba un sonido, un segundo ruido cardíaco muy pronunciado, muy intenso. Y también en sus dedos tenía pues esto como de las acropaquias. Las pruebas de laboratorio revelaron un incremento del bicarbonato sérico y también el hematocrito estaba elevado. En su placa de tórax había aplanamiento de los hemidiafragmas y un infiltrado, o sea, pues un patrón. Ya sé que está mal el infiltrado, ya les dije que no se dice así, ¿no? Pero este era un patrón del lóbulo inferior del lado izquierdo. Así que, pues, doctor José Pablo me va diciendo a quién le hago las 4 preguntas que vienen a continuación. Tal vez Andrea Varías, la primera, doctor. Doctora Andrea Varías, a usted le tocó la pregunta más fácil. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta paciente? A ver, cuéntenos. Cuéntenos y también por qué, ¿va? No solo diga, entiende tal cosa. A ver, doctora. Bueno, ¿sí me escucha? La escuchamos perfectamente. Ok. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bravo, muy bien, excelente, doctora. Ese es el diagnóstico de la paciente de plan. Es el más probable, o sea, yo no, como estamos en la clase de POC y pues de plano ese es el tema, pues seguro, pero fíjense, aquí es importante que lo que la paciente presenta puede ser que no sea POC, pueden ser otras cosas. Ahora, por eso aquí la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ahora, justifique su respuesta, por favor. Sí, que Andrea, adelante Andrea. Ok, bueno, principalmente sería la cantidad de paquetes de cigarrillos que ha fumado, ¿verdad? Tiene su historia de tabaquismo. Entonces, eso creo yo. También ¿cómo sería eso? Como la disminución que tiene en su tolerancia al ejercicio y también, ¿cómo sería eso? La disnea, su falta de respiración. Y otra sería la producción de esputo y la tos que presenta. Otro podría ser el hematocrito que tiene elevado. Y también el tórax en tonel que se puede presentar en estos pacientes, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Bueno, eso creo yo. Ok, bueno, de plano sí tiene EPOC, tiene razón, es muy probable que tenga EPOC. Los datos que lo justifican, pues también aparte del índice tabáquico que tiene, que es muy alto, pues, es importante la edad de la paciente. O sea, esto habla también de que pues, ya la edad es un factor que pudiera estar afectándola aún más. Tiene otros datos importantes que usted mencionó, como el tórax en tonel y la dificultad respiratoria, la producción de esputo. Entonces ya uno va pensando, bueno, de plano tiene EPOC la paciente. Me ha tocado en algunas ocasiones y pues de forma no poco frecuente que las pacientes se ofenden, fíjese, o sea, mire, usted tiene POC, ¿y por qué? Porque fuma. No, pero yo no fumo tanto, y empiezan, hasta se enojan con uno. Pero bueno, el diagnóstico más probable es EPOC. ¿Por qué? Por todo lo que ya mencionó. Ahora, esta paciente tiene otra cosa, ¿sí? Tiene otra cosa que usted también está viendo ahí en la descripción. O sea, tiene EPOC y tiene algo más. ¿Qué más tiene? Probablemente, tal vez una sobreinfección bacteriana. Exacto. Tiene una exacerbación aguda de EPOC. Tiene EPOC y además está con una exacerbación. Eso es el diagnóstico completo de la paciente. Bueno, gracias, doctora Varilla. Siguiente voluntario, doctor José Pablo. Veamos, tal vez Carlos Emilio Chávez, doctor. Perfecto, doctor Carlos Emilio Chávez. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería el siguiente mejor paso en el manejo de esta paciente? Adelante. Ok. Tomando en cuenta la historia que presenta, en primer caso yo considero que lo primero que habría que tratar en esta paciente sería la sobreinfección bacteriana. También
si la mujer sigue fumando con ese mismo índice tabáquico, pues hay que hablar con ella para tratar de, idealmente, que dejara de fumar o que fuera reduciendo poco a poco su consumo de cigarrillos, dado que, como nos dijo en la presentación, el dejar el tabaquismo es como lo que provoca un mayor porcentaje de mejora en estos pacientes. Y si los síntomas respiratorios de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se diera el caso que fueran empeorando, ya habría que ir considerando fármacos como corticosteroides o betagonistas, betadilatadores. Magnífico. Entonces, para concretar y recordar, el manejo de una paciente con EPOC con exacerbación aguda incluye antibióticos, incluye oxigenoterapia, incluye, pues si se puede, incluso vacunación. O sea, uno debería de ver cómo está el historial de inmunizaciones de la paciente y pues tratar de poner al día su esquema de vacunación, si es posible. Considerar, digamos, asesoría nutricional, asesoría para dejar de fumar, también el uso de broncodilatadores, betados agonistas, anticolinérgicos y el uso de corticosteroides, sobre todo inhalados, y bueno, en el caso de la exacerbación, pues sistémicos durante algunos días para mejorar más rápidamente el cuadro. Perfecto, doctor. Siguiente voluntario, doctor Velázquez. Laura Sofía Ortega, doctor. Perdón, doctor, no escuché. Rocío, ¿no? Karen Rocío. Ah, sí, Karen Rocío Pérez. Adelante, Karen Rocío Pérez. Adelante. Laura Sofía Ortega, doctor Moreira. Ah, Laura, Karen Rocío. Laura Sofía Ortega, adelante, por favor. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería el mejor consejo que usted le daría a esta paciente en este momento? Bueno, primero que nada, el primer consejo sería que deje de fumar, que, bueno, poco a poco, ¿verdad? Que lo vaya dejando y, pues, no sé, eso sería como lo principal, por lo que... Pues la verdad es que sí, o sea, el mejor consejo que usted le puede dar es de que deje de fumar, de plano. ¿Por qué? Porque platicábamos durante la presentación que el cese del tabaquismo es la principal intervención que podemos tener con estos pacientes para reducir la declinación del deterioro de la función pulmonar de los mismos. Así que dejar de fumar es totalmente mandatorio y es la base del manejo de esta paciente. Gracias, doctora. Último voluntario, doctor Velázquez, por favor. Sandra Karina, doctor. Doctora Sandra Karina Cap. A ver, doctora Sandra Karina. Sí. Perfecto. Doctora Sandra Karina Cap, ¿qué cree usted que las pruebas de función pulmonar van a demostrar en esta paciente? Doctora Cap. Pues sí, pues estarían disminuidos, por ejemplo, el volumen respiratorio forzado en el primer segundo. Las pruebas de las que se hablaron en la clase pasada que son las para medir por ejemplo, la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo con la capacidad vital forzada, estarían disminuidos en esta paciente. Magnífico, doctora. Ahí está. Excelente. Así se establece el diagnóstico de EPOC, porque pues no nos han dicho que a esta paciente le han diagnosticado EPOC. Entonces vamos a hacer las pruebas de función pulmonar y en base a eso pues ya lo podemos confirmar. A ver qué nos dicen. Fíjense pues, el diagnóstico más probable, efectivamente, como han dicho aquí los compañeros estudiantes, es EPOC con una exacerbación. Secundaria probablemente pues a un proceso infeccioso.
Los hallazgos de EPOC que se ven en pacientes con tabaquismo crónico, que se presentan pues con fiebre y dificultad respiratoria y tos, pues son muy característicos de EPOC en exacerbación. El siguiente mejor paso en el manejo es tratar la obstrucción de la vía aérea con albuterol inhalado, bromuro hipatropio, esteroides y antibióticos. El mejor consejo posible para esta paciente, fíjense, es que sea vacunada contra el neumococo de forma, pues una vez y que sea vacunada contra la influenza anualmente. Aunque sí, tienen razón, hay que decirle que deje de fumar, no puede seguir fumando. Y los pacientes, efectivamente, cuando tienen EPOC, lo que van a demostrar es lo que ya mencionamos, una reducción en el BEF1, una reducción en la capacidad vital forzada, una reducción también en la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada, y un incremento en la capacidad pulmonar total. Esos son los 4 datos característicos de la espirometría de un paciente que tiene EPOC. Doctores y doctoras, mis respetos para ustedes, mi agradecimiento por su presencia acá y su participación, también al doctor José Pablo Velázquez por su acompañamiento. Y bueno, vamos a dejar un espacio para las preguntas antes de que todos nos pongamos así de enojados como el volcán. A ver,